bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos estrenando temporada. Hicimos como se hace a veces en las series cuando graban una serie y miran a ver si va a tener el éxito que Piloto. esperan. Generan un piloto y unos 7, 8 capítulos a ver. Y gracias a esa reacción que tuvimos de cada uno de ustedes durante esta semana que pasó, que no se subió contenido, entonces nos dimos cuenta que sí vale la pena continuar. Vamos a continuar con Celestialmente Francos. De pronto esta temporada va a ser un poco más amplia, un poquito más grande en lo que tiene que ver en episodios, pero hay muchas cosas de las que hablar, muchos sueños de los cuales contarles que se han cumplido, muchas cosas que vamos a realizar. Esta temporada sí vamos a colocar sobre la mesa algunas cosas que Nati nos dijo en algún momento sobre el tema de pronto de tener invitados, sobre el Ujú. tema de ampliar diferentes elementos que queremos tocar. También queremos comentarles que, como se dieron cuenta, el día de hoy, martes, se realizó el estreno, ya no los lunes, entonces ahora vamos a realizar los estrenos los martes para poder tener un contacto mucho más directo con cada uno de ustedes, como nos habían comentado. A veces caen en puente los estrenos y nos dejan de pronto un poquito cortado el contacto con ustedes, así que por eso hemos hecho esta pausa y empezar esta segunda temporada con los martes. Ahora vamos a tener los estrenos los martes. Queremos empezar esta segunda temporada hablando de un tema que de pronto a todos nos cuesta, y es el tema del manejo de las emociones. Y no hay una forma mejor de tocar este tema que empezar a hablar de una película que personalmente me gustó muchísimo. Cuando la vimos ya tiene sus años, es de Disney y 2015. 2015, es de Disney y Pixar y se llama Intensamente. Entonces, vamos a comenzar realizando un resumen de cómo va más o menos intensamente, y la vamos a ir desarrollando para poder hablar sobre nuestras emociones, cosas positivas, cosas negativas, realmente los sentimientos negativos o lo que llamamos emociones negativas de verdad son necesarias, por qué vienen incorporadas. A veces decimos, uy, yo ojalá no fuera así de gruñón, no fuera así de miedoso, no fuera así de... Vamos a hablar de todo eso, entonces comencemos. Bueno, el contexto de la película, ¿cuál es? Es una familia y efectivamente al papá le sale un trabajo en una nueva ciudad, entonces tienen que cambiar de trabajo. Y Raíz, que es la protagonista, la niña, pues se ve forzada, digámoslo así, a hacer un cambio en su vida en cuanto al ámbito del colegio, los amigos, su casa, su ciudad y demás. Entonces, en ese trayecto y en ese cambio que ella va haciendo, se empiezan a manifestar las emociones dentro de su mente y de ahí pues sale intensamente. Sí, nos muestran que dependiendo de, que ya hablaremos sobre el tema un poquitín de lo que es los temperamentos, pero dependiendo de los temperamentos de cada una de las personas está el sentimiento que lidera. Si te acuerdas que no todos están al frente de una pantalla que genera los recuerdos y las reacciones. Uh-huh. Están los 5 sentimientos, pero que los 5 sentimientos son... Son alegría, ira, tristeza, asco Y temor. y miedo. Bueno, sí, Sí, temor. miedo, temor. Uh-huh. Listo, están los 5 y ellos están parados ante un tablero de control, pero Uh-huh. dependiendo del temperamento, que ya vamos a hablar sobre ello, es el que está, entre comillas, autorizado para manejar el control o Uh-huh. no. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este tema que me parece muy interesante, porque lo primero que tenemos que entrar a analizar es por qué no todos tenemos el mismo manejo y control de las emociones. Bueno, digamos que cuando vimos la película, es una película primero pues muy bonita y más en mi caso, creo que por la profesión me pegó fuerte, me pareció muy lindo poder ver nuestra mente de esa forma y me pareció muy lindo que incluso de una u otra forma Disney hubiera dado ese toque para que los niños también tuvieran como ese aspecto de su mente y sobre todo de la inteligencia emocional, que es mucho de lo que trata esta película. Entonces, digamos que cuando un niño o nosotros vemos la película, también nos aborda un tema de personalidades, pero esto lo vamos a abordar en otro capítulo.
pero lo que también nos hacen ver es que cada una de estas emociones es una personalidad y es un mundo. Entonces, tenemos que, bueno, mensajes claves de esta película es que lo, las personas, en este caso, bueno, las emociones, y cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades y cada uno de nosotros debemos ser como somos, es decir, hay cosas que son cambiables y son transformables, pero sí hay formas de ser y personalidades que debemos ser así, es decir, todos debemos ser diferentes, si no sería supremamente aburrido el universo, el mundo sería muy aburrido. Por otro lado, también hay que un mensaje muy lindo y es adaptarse al cambio. Todo lo que le sucedió a Riley en la película fue porque le dio temor el cambio de colegio, el cambio de ciudad, el cambio de todo, y ella primaba, en su mente primaba la alegría, que era lo que tú decías, y de repente la alegría pasó a ser un personaje secundario por todo el cambio que ella estaba sufriendo en su vida. Sí, es trascendental entender que Dios nos ha hecho con un diseño original. Por eso nos dicen que cuando Dios nos hace, rompe el molde. Ujú. Porque ni siquiera los gemelos, trillizos, y de ahí en adelante son iguales. Cada uno tiene su algo especial. Y eso nos lleva a entender que al tener cada uno de nosotros algo especial, la reacción a las emociones también va a ser diferente. Ujú. Ahora que también me parece importante hacer y tener este debate, lo que te planteé desde un principio, las emociones que llamamos negativas, ¿cuáles te parecen las emociones negativas? Yo creo que es, depende del momento, porque la tristeza no es una emoción negativa, ni es una emoción que sea malo, y no necesariamente va a ser malo. Muchas veces o muchos de nosotros aprendemos No, 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 pero es que espérate, te me vas a adelantar, por eso tengo que cortarte. O sea, empecemos por describir a la gente qué es lo que se considera como, o sea, socialmente como emociones negativas. estar triste, estar La ira, enojado, tener temor, tener ira. porque es que ahí quería ir a donde tú ibas, te iba a preguntar eso exactamente. ¿Tú crees que de pronto Dios se equivocó al generar y crear las emociones negativas? O sea, el sentir, por ejemplo, dolor, el sentir tristeza, el sentir temor, porque tú ya te me ibas a adelantar y precisamente eso es lo que, el punto al que yo quería ir era para dónde ibas, pero primero es importante, hablemos de cuáles son las emociones negativas. Listo, ya lo hicimos. Ahora, ¿será que Dios se equivocó al crear las emociones negativas? Nunca, nunca. Creo que las emociones, tanto positivas como negativas, son necesarias en nuestro diario vivir porque nos dan, uno, señales de alerta en nuestra vida de que puede estar muy mal y que puede estar muy bien. Dos, nos ayuda a tener relaciones sanas y bien estructuradas con nuestro entorno. Tercero, también nos enseña también a poner límites y a saber en qué momentos y qué pasos no debo dar, porque sé qué tipo de emociones me va a producir. Y por otro lado, también pienso que las emociones negativas que llama la sociedad pueden llegar a ser, como lo decía, transformadoras. Muchas veces o a muchos de los que nos están escuchando posiblemente les decían, llorar está mal o no es de niños, ¿sí? Sí, Eso pasaba muchísimo y que en no el eres un macho si si lloras. lloras o cosas así. Entonces, mentalmente estaba mal llorar, mentalmente estaba decir me duele. Tenías que ser fuerte todo el tiempo tenías que mostrarte muy bien, muy fuerte ante cualquier situación y en el momento en que te desboronabas, pues simplemente estaba muy mal y la sociedad, la familia, el entorno y te hacía ver que estaba negativo. Entonces creo que grandes avances que hemos recibido como sociedad en esta época es que se ha normalizado el sentir, se ha normalizado el sentir las emociones, sean negativas y positivas, pero de ahí se desprende el tema de la inteligencia emocional sobre mis emociones y cómo las manejo sin que éstas tomen control de mi vida. Muchas veces las emociones y los sentimientos marcan también reacciones de lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Muchas veces el sentimiento del dolor, el sentimiento del miedo, la angustia, la ansiedad, diferentes cosas son reacciones también de lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Así que Dios tiene un diseño perfecto en ti que te ha permitido vivir cada una de estas circunstancias porque a veces el mismo cuerpo te está mostrando lo que está ocurriendo en él. Por ende, no es un error, no sientas que es un error que a veces tengas mal genio, no es un error que a veces tengas tristeza, no es un error que a veces tengas temor.
Ujú. que sientas dolor, esos no son errores, esos no son errores. La cuestión radica en lo que tú estás hablando, que es la conclusión a la que tenemos que llegar en el video, es el tema de la inteligencia emocional. Ujú. ¿Cómo hago yo para aprovechar ese sentimiento que estoy teniendo para sacar la mejor circunstancia y consecuencia de lo que estoy viviendo? Y no permitir que termine yo ahondando en esos sentimientos que ahí sí terminan afectándome emocionalmente. Pero entonces, hablemos de otra cosa que también me parece interesante intensamente, y es el tema de ellos manejan unas bolitas que son las bolitas como de los recuerdos. Mm. Los recuerdos y el proceso que lo hablaremos más adelante sobre, ya lo tenemos en lista, en cola, ya lo tenemos, lo intentamos organizar y les tenemos que confesar que es un tema tan fuerte espiritualmente que terminamos agarrados y no terminamos pudiendo grabar el video. Lo tenemos en cola porque es un tema realmente trascendental y es el tema del perdón. Eh, pero quiero que hablemos, toquemos por encimita el tema porque en la película se da y es cuán trascendental son los recuerdos para nuestra vida. Porque el conocimiento normal de la población es yo quiero borrar tal cosa y quiero atesorar la siguiente por toda mi vida. Eso es así, tenemos que borrar los recuerdos. Hay recuerdos que valen la pena y algunos que no, o realmente todos los recuerdos son trascendentales. Bueno, es depende de la situación, porque si son situaciones o momentos demasiado dolorosos en tu vida, no los vas a poder suprimir, al no ser de pronto que tengas algún tema ya psicológico que efectivamente empiezas a suprimir ciertas situaciones, como sucede en muchas oportunidades, pero pues digamos que no quiero andar mucho en esto, como un tema de abuso y demás, que cuando las personas suelen ser abusadas de niños, empiezan a desarrollar personalidades alternas para simplemente suprimir ciertos momentos y crear una autodefensa a ciertas situaciones negativas. En este caso, puntualmente, yo siento que los recuerdos tienen un valor muy grande en nuestra vida y en nuestra memoria y en nuestro corazón, porque cuando son situaciones que supimos manejar, podemos ver Dios de dónde nos sacó y Dios cómo nos sacó ahí y cómo esos recuerdos y esas situaciones que pueden ser tristes o dolorosas se vuelven de una u otra forma banderas y antorchas en nuestra vida y en la vida de otros, porque podemos decirle a la gente tranquilo que vas a salir de ahí. Frente a lo que tú mencionabas, hay una parte donde incluso en la película uno de los personajes, si no mal no recuerdo, es el elefante. Él tiene que perdonarse a sí mismo y eso es algo que a veces nos cuesta mucho y esto está muy atado a las emociones porque quisimos haber actuado de otra forma, porque queríamos haber actuado o haber hecho las cosas de una forma diferente. Entonces, ahí es donde hay que tener claro el límite que estoy cruzando y cuando mi vida se vuelve solamente en tristeza y melancolía, que no está bien. Ahora, les colocamos un tema sobre la mesa del cual también hablaremos más adelante. Como se dan cuenta, ya tenemos una lista organizada hacia el futuro de para dónde va Celestialmente Francos. Y hago el paréntesis, esperamos de verdad de corazón que así sea una semillita de cada uno de los videos que hayamos hecho, de cada uno de los podcasts que ustedes hayan escuchado, llegue a germinar en sus corazones. Esa es la mayor gratificación para nosotros. Pero hay un tema que sí no podemos dejar en el aire porque a veces se confunde y es encontrar la diferencia entre qué es una emoción y qué son los temperamentos. Entonces, si bien vamos a hablar de esto más adelante también en otro video, y esos rasgos de personalidad, pero hoy quiero que se entienda eso. Muchas personas dicen, es que yo tengo tanta ira porque es que así es mi personalidad, confundiendo el temperamento con las emociones. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las emociones y el temperamento? Bueno, las emociones son algo innato, son dadas por Dios en todos los aspectos, tanto negativas como positivas, es algo innato, es innato yo levantarme triste, es normal sentirme muy alegre por una buena noticia, es normal que me duela algo, si pierdo algún ser querido, o mi mascota, todo esto es un proceso de dolor es normal, o sea, son emociones normales. Es normal que me dé mal genio ciertas cosas de los demás o que las cosas no salgan de pronto con las expectativas que yo tenía. Todo ese tipo de cosas son normales y no tienen que sentirse mal
o de pronto darse palos simplemente porque tuvieron mal genio hoy o sintieron de pronto ganas de ahorcar a alguien, porque nos ha pasado a todos nos ha pasado. Otra cosa son los temperamentos. Los temperamentos ya son esos rasgos marcados de nuestra personalidad, lo que no es que nos defina, pero sí son de pronto esas características mejor que nos definen en nuestra personalidad, ¿sí? Son esos que, digamos, ya tenemos como un poco marcados como esta persona sociable, carismática, es una persona muy alegre, es una persona habladora, es una persona tímida, es una persona pensante. Bueno, esos ya son rasgos de la personalidad. Sí, tenemos cuatro temperamentos marcados. Tenemos el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Ahorita han sacado otra forma de categorización que por ahí nos contaron una amiga y que el sube y que baja y que el ascendente y que el descendente y no sé qué vaina. Bueno, el punto que es, encontramos a Jesús que digamos era un perfecto equilibrio entre los cuatro. Los rasgos de la personalidad, todos vamos a tener un poquito de más, algunos se marcan más. Yo, por ejemplo, soy sanguíneo melancólico. Entonces, yo soy de esas personas que abren la boca sin pensar muchas veces. Que Nati me tiene que decir, ¿en serio dijiste eso? ¿En serio bailaste de esa forma sin viendo que todo el mundo te estaba mirando? ¿En serio hiciste ese chiste, etcétera? Pero también soy de los que reacciona de una vez. Entonces, ¿a qué los queremos llevar? eh, Cada uno de los rasgos de tu personalidad va a tener elementos positivos y elementos negativos. No es que una persona sea mejor por ser sanguínea, porque es el que no le da pena, porque es el que habla, porque etcétera, porque a veces también nosotros por hablar no decimos nada. Mientras que una persona flemática que puede ser un poco más analítica, una persona que puede ser un poco más tranquila y pausada, se tomó el tiempo, pero dijo cosas trascendentales. Entonces, queremos que ustedes entiendan de pronto, bueno, es la pregunta que te iba a hacer. De pronto entonces podríamos decir que más bien las emociones las absorben los temperamentos, o sea, son reacciones de los temperamentos, son la forma en la que yo reacciono si de pronto, y digamos, eso no lo habíamos hablado, pero se me viene a la cabeza, si de pronto yo como sanguíneo reacciono ante una circunstancia con una forma en la que de pronto un colérico reaccionaría de otra. Ambos viven la misma emoción, ¿no? Pero cada uno reacciona de forma diferente. Podríamos de pronto hablarlo de esa forma, de pronto las emociones son simples manifestaciones de nuestro temperamento. Sí, son manifestaciones porque, como digo, es normal sentirlas, pero hay cierta tendencia o ciertas características de esas emociones que se marcan más en algunas personalidades. Sí, por ejemplo, en mi caso yo soy colérica. Entonces yo soy muy diferente a mi esposo porque él es totalmente sanguíneo, entonces para él es normal estar totalmente sociable, entonces para él es normal estar sonriendo con todo el mundo, ser todo alegrón, para él es normal, ¿sí? Es su personalidad, pero en mi caso, por ejemplo, cuando uno es colérico, yo soy más seria, pero también tengo mi humor un poco oscuro, entonces, son ciertos tintes de nuestra personalidad, ciertas reacciones y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, ¿sí? De pronto, posiblemente ante alguna situación difícil o algún momento, cómo reacciono y cuáles son mis emociones en ese momento, eso va a poder llegar a definirme un poco o irme enmarcando en alguna personalidad. Bueno, pero entonces yo quiero ir hacia un punto y es, mm, me tengo que rodear de gente que sea exactamente igual a mí para poder disfrutar de, porque entonces tú vienes hablando de manejo de emociones, manejo de circunstancias, y entonces colocas el ejemplo, colocamos un ejemplo, nosotros, y esto es de la vida real, nosotros vamos caminando por la calle y yo puedo tener el celular en la mano y tú estás desesperada mirando hacia los lados. Entonces, yo para convivir con alguien, disfrutar, poder tener amigos, hacer amigos, necesito rodearme de gente que tenga mi mismo temperamento y mi mismo manejo de emociones. No, un claro ejemplo era Jesús. Jesús tuvo sus amigos más cercanos que eran sus discípulos y todos eran completamente diferentes a lo que uno creería o esperaría de los que eran más allegados a Jesús. Simplemente son diferentes y nosotros necesitamos rodearnos de personas diferentes que vean una perspectiva de la vida desde otra forma. Entonces, eso es importante, pero
también es muy valioso que nosotros vayamos a Dios, obviamente, y le entreguemos esas emociones que sabemos que ya se están apoderando de nosotros y que ya no están siendo tan chéveres porque sabemos que están dañando y nos están enfermando. Me gustaría, Quiero preguntarte, no, espérate, es que no sé si vamos para allá. Entonces te pregunto, si vas a decir algo diferente, pues lo dices y ahí sí me cuentas. Pero es que no quiero que nos quede en el aire qué es ese concepto que tú nos dijiste de inteligencia emocional, porque es que no es fácil masticarlo. O sea, ¿qué es tener inteligencia emocional? bueno, inteligencia emocional, y ahorita ustedes pueden encontrar un reguero de cursos de todo este tema, es simplemente ser inteligente en el momento de manejar nuestras emociones y manejar las situaciones. Es evidentemente en mi día a día voy a enfrentarme de pronto a un compañero de trabajo que no me guste cómo me trata o que haga comentarios despectivos sobre los demás. Voy a dejar que esos comentarios de los demás y cómo la gente ve su vida me afecte a mí y destruya mi vida por completo. Voy a dejar que los demás me amarguen mi existencia solamente porque son diferentes o porque tienen puntos de vista diferentes. La inteligencia se basa en eso, en ser inteligentes en cuanto a mis emociones. Si yo sé que esto me lastima, si yo sé que esto no puedo hacerlo, porque sigo ahí. Es mejor ser inteligente y alejarme de aquellas cosas que simplemente me llevan a tener emociones negativas. Pero lo que quiero que compartas, porque me pareció muy bonito, fue lo que estábamos conversando de la historia de Jesús, de que él sintió tristeza. Ah, sí, sí, no, efectivamente, algo que marca el camino, chévere porque se nos estaba yendo, algo que marca el camino de las emociones para nosotros y que es trascendental es entender que el ejemplo de Jesús no es un man que está levitando allá y que no vivió y que no sintió. Precisamente la Biblia dice que en él tenemos un sumo sacerdote del cual podemos encontrar que todo lo vivió al igual que nosotros lo vivimos, por eso es nuestro ejemplo. Pero efectivamente veíamos que él sintió momentos en los cuales tenía que alejarse, como en el momento en el que se enteró que Juan el Bautista había sido decapitado. También en el momento de la muerte de Lázaro, él lloró. Algunos dicen que lloró de cómo vio a las personas, cómo vio su corazón. Otros dicen que pues le dolió la pérdida de su amigo. Ambas son válidas. Hubo momentos en los cuales también cuando Jesús oraba, también llegaba a un punto en el cual su sentimiento y su corazón era tal, en tal medida que decían que sudaba sangre, Uh que -huh. eso médicamente está comprobado que sí es una enfermedad que podía llegar a ocurrir. Entonces, hay personas que dicen que en el momento en el que él volteó las mesas en el templo, cuando vio que el templo había dejado de ser un lugar para adoración y para llegar a Dios y se había convertido más en un mercado de plaza, dicen que sintió rabia. Entonces, hay muchas circunstancias y hay muchas situaciones que nos demuestran que Jesús en su perfección entendió que también él era un diseño perfecto que Dios había hecho y por ende se daba el permiso de tener emociones Uh -huh. también. Exactamente, entonces para ir cerrando esto, simplemente les queremos dejar un mensaje y es, desen la oportunidad de sentir. Está bien sentir cosas positivas y negativas, está bien tener un día no chévere, está bien un día sentirte triste, está bien un día estar demasiado alegre, está muy bien un día que explotas de alegría por todo lo que Dios ha hecho, está bien, todas estas emociones están bien, pero sí prende las alarmas cuando estas emociones negativas se estén apoderando de manera permanente en tu vida, cuando ya la tristeza se vuelve un diario vivir en mi vida, cuando ando irritada, con ira, con todo el universo simplemente porque existen. Esos ya son señales de alerta, cuando todo me llena de temor, cuando vivo con angustia constante. Bueno, estos ya son otras cosas que pueden ser alertas en mi vida para hacer algo diferente y buscar ayuda. Y levanta la mano porque si tú te rodeas de amigos de verdad, que es lo que nosotros hemos venido, o sea, nosotros no les estamos planteando acá personas perfectas que la tienen toda organizada, toda la vida ya plasmada, sino estamos es compartiendo con ustedes y creciendo con ustedes. Y lo que estamos, esa labor que estamos haciendo nosotros de establecer amistades realmente trascendentes, también nos ha llevado a entender eso. Hay momentos en los cuales tienes que levantar la mano y decir, me siento así. ¿Qué piensas? Tomémonos un café, tomémonos un jugo, hablemos del tema. Necesito que me escuches, porque si tú siembras bien y escuchas a alguien, esas personas también lo harán contigo. Y si tú eres el primero que vas a dar el paso, créeme que abres la puerta para que esa persona en un futuro también siembre en ti. Entonces, levanta las manos,
date cuenta, pide ayuda a las personas, acércate y siembra amistades. No hay nada que siembre una amistad real de verdad de fondo que una charla descorazonada sobre lo que uno Ujú. siente. Ahí tú puedes medir si realmente esa amistad vale o no vale la pena, porque lo hemos hablado en videos anteriores. Hay personas que tú les cuentas las cosas y son como, ah, bueno, interesante. Y ahí ya sabes que definitivamente por ese lado no va la amistad. Ujú. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, queríamos dejarles ahí en el aire el tema de las emociones. Sé que van a haber muchas cosas a profundizar y hablar, pero bueno, queríamos dejarlos ahí un poco antojados de este tema que me parece súper chévere a mí me encanta. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Les damos las gracias por llegar hasta acá, por llegar a este momento y seguirnos escuchando, por seguirnos apoyando, por compartirnos, por guardarnos y dejarnos en sus favoritos y bueno, todo lo bonito que han hecho por nosotros, les damos las gracias, les mandamos un abrazo y ya. Chao.